Adiós, bienvenidos todos. Una bendición tenerlos una vez más aquí para compartir. Hoy tenemos un tema igual de relevante que el tema anterior. Hoy vamos a estar viendo el ministerio pastoral. Creo que es fundamental que podamos tener conceptos claros en cuanto a este maravilloso ministerio y poder apreciar, valorar todo lo que significa el servicio al Señor a través de este don, de esta gracia. Miren, hermanos, el ministerio pastoral siempre ha sido una de las tareas más delicadas y trascendentes dentro del pueblo de Dios. No se trata simplemente de ocupar una posición de liderazgo o de asumir responsabilidades organizativas dentro de la iglesia, sino de recibir el encargo divino de cuidar almas por las cuales Cristo entregó su vida. El pastor, en esencia, es un cuidador de vidas, un acompañante de procesos, un sembrador de esperanza y un guía espiritual en medio de un mundo herido y cambiante. Bendito sea Dios. Sin embargo, en nuestros tiempos, el ministerio enfrenta desafíos cada vez más complejos, las presiones culturales, los cambios sociales, las crisis familiares, las luchas emocionales y las exigencias ministeriales pueden desgastar lentamente el corazón del siervo de Dios. Muchas veces hay pastores que comienzan su llamado con pasión, entrega y pureza de motivaciones, pero con el paso de los años pueden experimentar cansancio, frustración, inclusive desorientación si no cuidan su vida interior. Estas enseñanzas tienen como propósito principal manifestar una preocupación pastoral, recordar que antes de cuidar la obra, el pastor debe cuidar su corazón. Antes de conducir a otros, debe permanecer él mismo en constante crecimiento espiritual. Ojo con lo que acabo de decir, en constante crecimiento espiritual. Antes de enseñar, debe seguir aprendiendo, debe mantenerse abierto al aprendizaje. Y antes de exigir cambios, debe permitir que Dios siga transformando su propia vida. El ministerio no se sostiene únicamente por talento, experiencia o estrategias organizativas. Se sostiene por una vida que permanece conectada a la gracia de Dios, por un corazón humilde, dispuesto a aprender y por una entrega constante al servicio del pueblo del Señor. Escuche, el pastor no es un profesional religioso, es un siervo que camina junto a personas reales, con luchas reales, ofreciendo la esperanza real del Evangelio. Es importante que podamos conocer los principios fundamentales que nos ayuden a revisar y fortalecer el ministerio pastoral, la vida espiritual del pastor, la necesidad del aprendizaje permanente, la cercanía con las ovejas, el cuidado integral de la iglesia, la importancia del carácter, el poder de las palabras,
la humildad ministerial, la formación de creyentes maduros y sobre todo la centralidad de Cristo como modelo supremo del servicio pastoral. Debemos entender que no se trata de fórmulas mágicas ni métodos infalibles para el crecimiento ministerial, más bien debemos regresar continuamente a lo esencial, nuestra comunión con Dios, caminar en amor, bendecir a las personas, vivir con fidelidad al llamado que hemos recibido. Cuando el corazón del pastor permanece sano, el ministerio encuentra su curso natural. Es importante que recordemos que el pastor sigue siendo un ser humano en proceso, necesitado de gracia, de descanso, de renovación y acompañamiento. El pastor no es un superhéroe espiritual. Él es un siervo que también necesita ser pastoreado por el Señor y acompañado por la comunidad de fe, es decir, sus hermanos en Cristo. El pastor es un líder, es un siervo que en medio de sus responsabilidades necesita volver a escuchar la voz del buen pastor que dice, apacienta mis ovejas. Que podamos ser fortalecidos como pastores en nuestros corazones cansados, que podamos ser renovados en nuestras motivaciones que a veces se encuentran desgastadas, que podamos recordar que el ministerio pastoral, cuando nace del corazón del amor a Cristo y a su pueblo, se convierte en uno de los privilegios más hermosos que Dios concede a un hombre. Recuerden, hermano, el verdadero éxito del ministerio no se mide por la cantidad de personas que siguen a un pastor, sino por cuántas son conducidas fielmente a Cristo, el único pastor perfecto y eterno. Así que el ministerio pastoral, hermanos, constituye uno de los cargos más profundos y delicados que Dios confía a un ser humano dentro de la vida de la iglesia. No es simplemente un rol organizativo ni una función litúrgica, es una responsabilidad espiritual que implica cuidar vidas, acompañar procesos. Ojo con lo que estamos diciendo. El ministerio pastoral no es simplemente un rol organizativo ni una función litúrgica. Es una responsabilidad espiritual que implica cuidar vidas, acompañar procesos, sostener corazones heridos y conducir a hombres y mujeres hacia una relación madura y transformadora con Cristo. Ojo, a lo largo de la historia de la iglesia, el pastor ha sido visto como maestro, consejero, guía espiritual y líder comunitario. Sin embargo, por encima de cualquier definición funcional, el pastor es llamado a reflejar el carácter del buen pastor, Jesucristo, quien no solo enseñó verdades eternas, sino que caminó entre las personas, tocó al leproso, consoló al quebrantado y entregó su vida por las ovejas. Miren, hoy más que nunca, hermanos, el ministerio pastoral enfrenta desafíos complejos. La sociedad cambia con rapidez, las familias atraviesan crisis profundas, las nuevas generaciones presentan inquietudes distintas y las presiones culturales afectan también a la iglesia.
En medio de este contexto, el pastor se encuentra llamado a servir con fidelidad, sabiduría y sensibilidad espiritual. No obstante, el mayor desafío del ministerio no siempre proviene del exterior, sino del interior del propio siervo de Dios. El desgaste emocional, el cansancio espiritual, la presión constante y las expectativas depositadas sobre el liderazgo pastoral pueden afectar silenciosamente el corazón del ministro si éste no cultiva una vida espiritual sólida y saludable. Ojo con eso. Muchas veces el pastor dedica tanto esfuerzo a cuidar a otros que descuida su propia alma. Atiende problemas familiares, escucha conflictos, predica, aconseja, organiza y dirige. Pero en ese proceso puede perder el espacio personal de descanso espiritual, renovación y comunión con Dios. Es decir, se hacen profesionales, hacen las cosas mecánicamente. Y eso no debe ser así. El ministerio es algo vivencial, experimental, es vida. Cuando el corazón pastoral se vacía, el ministerio corre el riesgo de convertirse en rutina, obligación o simple actividad religiosa. Por ello, debemos no dirigirnos hacia técnicas administrativas ni estrategias de crecimiento eclesial, sino ir a lo más profundo. Debemos revisar con honestidad nuestro corazón pastoral. Debemos examinar nuestras motivaciones, debemos ver nuestro carácter y las prácticas que están sosteniendo nuestros ministerios a largo plazo. Debemos poder abordar principios fundamentales para un ministerio saludable. Nosotros nos encontramos con pastores amargados, frustrados, mortificados, que andan siempre quejándose, y esto se debe a un desgaste ministerial, espiritual, emocional, que los ha consumido. Hay que tener cuidado. Necesitamos entender que estamos bajo un aprendizaje continuo. Debemos acercarnos a las personas. Debemos tener cuidado integral de la congregación. Debemos mantener un testimonio de vida. Debemos hacer uso sabio de las palabras, mantener una humildad ministerial y ser responsables en formar creyentes maduros. Cada uno de estos aspectos apunta a una verdad esencial. El pastor, el pastor no solo comunica el mensaje, él mismo se convierte en parte visible del mensaje que predica. Las ovejas no solo escuchan nuestros sermones, ellos están observando nuestro carácter, nuestro trato, están viendo las decisiones que tomamos, cómo enfrentamos las dificultades. O sea, nosotros somos observados, somos leídos por la gente como pastores. El pastor no se puede sostener solo por su carisma, por su talento o por habilidad humana, sino por una vida rendida continuamente a Dios. Cuando el corazón del pastor permanece alienado con el corazón de Cristo, el ministerio encuentra dirección y fruto. Es importante también que reconozcamos que como pastores no somos perfectos. No somos líderes infalibles. Nosotros también somos discípulos en proceso. Somos hombres que necesitamos gracia, perdón, acompañamiento y renovación constante.
Hay que entender que los pastores no necesitan, perdón, las iglesias no necesitan pastores perfectos, sino pastores sinceros, humildes y comprometidos con su propio crecimiento espiritual. Debemos nosotros poder ser animados, fortalecidos, recordar que como siervos de Dios estamos llamados a este ministerio, que es una tarea hermosa y digna, aun cuando estamos en este mundo, dependiendo siempre del Señor y teniendo un amor por las personas. Esto es importante, debemos ser estimulados como pastores a ejercer un liderazgo, un servicio cristiano fiel, fieles al llamado que hemos recibido, entendiendo que el llamado ha venido del Señor, de lo alto. Entonces, esto significa, hermanos, que nuestra vida espiritual es clave. De ahí es de donde fluye el ministerio, de nuestro interior. La Biblia dice, de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Cuando Pablo se despidió de los líderes allá en Mileto, le dijo, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Ojo con las palabras de Pablo, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Debo mirar por nosotros. ¿Qué son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿De qué manera nos estamos conduciendo? Porque debemos estar mirando por nosotros, viviendo vidas santificadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por amor a vosotros, yo me santifico a mí mismo. Esas son palabras de nuestro Señor. Así que el ministerio pastoral nace y se sostiene en la vida espiritual del siervo de Dios. Antes de ser predicador, consejero, líder o administrador, nosotros como pastores, ante todo, somos creyentes llamados a vivir en comunión con nuestro Señor. Ninguna estrategia ministerial, ningún talento natural, ninguna habilidad comunicativa puede sustituir una vida interior nutrida por la presencia de Dios. El error más peligroso en el ministerio no es la falta de conocimiento, sino la pérdida de intimidad con el Señor. Un pastor puede continuar predicando, organizando y liderando mientras su corazón se va secando lentamente. Exteriormente el ministerio continúa funcionando, pero interiormente el alma comienza a vaciarse. Cuando esto sucede, el servicio se vuelve mecánico, la pasión se convierte en rutina y el llamado se percibe como carga. Por eso, la vida espiritual no es un complemento del ministerio, es su fundamento. Todo lo demás es consecuencia de lo que ocurre en el corazón del pastor delante de Dios. Podemos estar sirviendo sin estar permaneciendo en su presencia. Jesús enseñó claramente este principio cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No dijo que podríamos hacer poco, dijo nada. El ministerio puede continuar externamente aun cuando la vida espiritual se debilita, pero carecerá de poder transformador. Existe una diferencia profunda entre hablar de Dios y caminar con Dios. Pastor puede preparar sermones sobre la fe sin vivir en fe. Puede hablar del gozo sin experimentarlo. Y puede enseñar sobre la paz mientras su corazón vive inquieto. Cuando el ministerio se convierte en mera función, pierde su esencia espiritual. Debemos tener cuidado de volvernos profesionales de la fe, profesionales del ministerio.
Mucho cuidado. Muchos ministros no caen repentinamente, se desgastan lentamente. El cansancio espiritual llega cuando la agenda reemplaza la oración. Cuando el estudio bíblico se hace solo para enseñar y no para alimentarse. Cuando el servicio desplaza la adoración. El ministerio nunca debe reemplazar la relación que tenemos con Dios. Por eso la oración es la respiración del alma pastoral. Hermanos, la oración no es una obligación ministerial, es la respiración del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin oxígeno, el pastor no puede sostener su llamado sin oración. Alabado sea Dios. En la oración, el pastor descarga sus cargas, recibe dirección, encuentra descanso y renueva sus fuerzas. Alabado sea Dios. Eso es fundamental. Allí es donde reconoce sus límites y vuelve a depender del Señor. La oración lo mantiene humilde, recordándole que el fruto verdadero no depende de su capacidad, de la gracia de Dios. Alabado sea Dios. El peligro aparece cuando el pastor ora solo en público y pierde el hábito de orar en secreto. Hay que tener cuidado. Alabado sea Dios. Estamos aquí con una interferencia. Acá nomás, si no, ya me voy. Tenemos que pedir a nuestros hermanos que apaguen sus audios, por favor. Uno de los riesgos ministeriales es convertir la Biblia en una herramienta profesional en lugar de un alimento personal. Pastor estudia para predicar, pero olvida leer para su propia alma. La palabra debe confrontar primero al predicador antes de llegar a la congregación. Alabado sea Dios. Es decir, debemos también tener una preocupación por nuestra propia vida devocional. Debemos buscar caminar en gracia, dependiendo de la gracia. Los grandes movimientos espirituales siempre nacieron en corazones que aprendieron a buscar a Dios en silencio antes de hablar en público. El poder del púlpito se gesta en el secreto del aposento. Alabado sea Dios. La palabra, por eso decíamos, debe confrontar primero al predicador antes de llegar a la congregación. El mensaje que transforma a otros es aquel que primero ha transformado al pastor. Cuando la escritura deja de ser alimento y se convierte solo en material de enseñanza, el corazón pierde sensibilidad espiritual. El pastor necesita escuchar la voz de Dios personalmente, no solo para transmitirla a otros. Cada día debe existir un espacio donde el pastor debe leer su Biblia. Él, como hombre de Dios, debe ser enseñado por el Señor, porque no ha dejado de ser discípulo. Si no hacemos eso, vamos a caer en un desgaste invisible del ministerio. Desgaste invisible del ministerio. El ministerio pastoral implica acompañar dolor, escuchar conflictos, sostener personas en crisis y enfrentar tensiones constantes. Todo ello produce un desgaste emocional y espiritual que no siempre es visible. Muchas veces el pastor se convierte en refugio para otros, mientras él mismo no tiene un lugar donde descansar. Escucha problemas familiares, luchas personales y sufrimientos ajenos, pero rara vez comparte sus propias cargas.
Si el pastor no cultiva momentos de renovación espiritual, terminará sirviendo desde el cansancio y no desde la plenitud. Tenemos que buscar, tenemos que tener nuestro propio altar, buscando a Dios, orando, ayunando, buscando en lo secreto, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, descansando en Él, fortaleciéndonos en Él. Esto es algo personal y es nuestra responsabilidad ministerial. Por eso, cuidar la vida espiritual implica también aprender a descansar, retirarse periódicamente para buscar al Señor y permitir que Dios sane y fortalezca el corazón del ministro. Incluso Jesús se apartaba para orar y descansar. Si el Hijo de Dios necesitaba retirarse, ¿cuánto más nosotros? Debemos aprender a servir desde la plenitud y no desde el vacío. Un corazón lleno de Dios puede sostener a muchos. Un corazón vacío apenas puede sostenerse a sí mismo. Pastor no puede dar lo que no tiene. Cuando la vida espiritual está sana, el ministerio fluye naturalmente. La predicación tiene vida, el consejo tiene sabiduría y el acompañamiento pastoral transmite esperanza. Pero cuando el alma está vacía, el servicio se vuelve pesado y el ministerio pierde gozo. Entonces aparece la irritabilidad, la impaciencia y el desgaste. Pastor necesita ministrar desde la plenitud que proviene de su comunión con Dios. Pastor tiene que poder decir, mi copa está rebosando. Estoy lleno de la gracia de Dios. Y de esa llenura ministro. Y de esa llenura sirvo. Hay rebozo. Aleluya. En muchas ocasiones, hermanos, el mayor enemigo del pastor no es el pecado evidente, sino el activismo religioso. Cuidado, existe un peligro en el activismo ministerial. Hay que tener tiempo para descansar y buscar a Dios a solas, porque el mayor enemigo del pastor no suele ser el pecado evidente, sino el activismo religioso, el estar permanentemente ocupado haciendo cosas para Dios en las que Dios no se encuentra. El exceso de actividades puede ahogar la vida espiritual. Reuniones, programas, responsabilidades y compromisos pueden llenar la agenda al punto de desplazar el tiempo con Dios. El pastor termina trabajando para el Señor, pero sin tiempo para estar con el Señor. La eficacia ministerial no se mide por la cantidad de actividades, sino por la calidad ministerial del servicio. Es necesario aprender a decir no a ciertas demandas para decir sí a lo esencial, la comunión con Dios. Debemos aprender a distinguir entre lo urgente de lo importante. Por eso la disciplina espiritual debe ser asumida como un hábito de vida. La disciplina espiritual debe ser asumida como un hábito de vida. La vida espiritual, hermanos, no se sostiene solo por emociones o momentos especiales. Requiere disciplina constante. La oración, la lectura bíblica, la adoración y la reflexión deben convertirse en hábitos diarios, en hábitos diarios. Así como el cuerpo necesita alimento regular, el alma necesita nutrirse continuamente. No basta con buscar a Dios cuando surgen problemas. La comunión con Dios debe ser permanente. Pastor necesita proteger tiempos específicos para su vida espiritual.
aun cuando las demandas ministeriales parezcan urgentes. Lo urgente nunca debe reemplazar lo importante. Debe haber más bien una renovación constante en nosotros. Miren, a lo largo de los años, el ministerio puede perder frescura si el pastor no vuelve constantemente al origen de su llamado. Recordar cómo Dios nos llamó, nos restauró, nos levantó y fortaleció nuestros corazones en tiempos difíciles. Volver a los primeros encuentros con el Señor renueva la pasión por servir. El ministerio, hermanos, no es una carrera profesional, es una respuesta de amor al llamado divino. Cada temporada ministerial debe llevar al pastor a buscar nuevamente la dirección de Dios para su vida y su iglesia. Cristo es el modelo, la fuente y modelo del ministerio. Miren, Jesús nunca sirvió desde el agotamiento espiritual porque vivía en constante comunión con el Padre. Sus tiempos de oración precedían a sus grandes decisiones y momentos ministeriales. El pastor encuentra en Cristo el modelo perfecto, servicio unido a intimidad con Dios. Cuando el siervo aprende a permanecer en Cristo, el ministerio deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Por eso podemos estar activos, con ánimo de hacer cosas y de bendecir, escribir, orar, llamar por teléfono, visitar a los hermanos. Estamos llenos de Dios. Queremos bendecir, queremos servir, queremos propagar la palabra de Dios. El mayor cuidado del pastor no debe ser su agenda, su imagen, ni su liderazgo, sino su corazón delante de Dios, su comunión con Dios. Allí se define el verdadero futuro del ministerio. Miren, hermanos, un pastor puede perder muchas cosas y recuperarlas, pero si pierde su vida espiritual, pierde el fundamento mismo de su llamado. Por eso, antes de cuidar la iglesia, debe cuidar su alma. Antes de alimentar a otros, debe alimentarse. Antes de guiar, debe permanecer bajo la guía del Señor. Porque en definitiva, hermanos, el ministerio pastoral solo puede florecer cuando brota de un corazón que vive continuamente en la presencia de Dios. Otro elemento importante en la vida del pastor, en el ministerio pastoral, es el aprendizaje permanente, mantenernos aprendiendo. El ministerio pastoral exige no solo un corazón consagrado, sino también una mente en constante crecimiento. Pastores llamados a servir en contextos cambiantes, frente a generaciones con preguntas nuevas y en medio de desafíos que no siempre existieron en épocas anteriores. Por ello, el aprendizaje permanente no es un lujo intelectual, es una necesidad pastoral. El mensaje del Evangelio es eterno e inmutable, pero las formas de comunicarlo deben adaptarse para alcanzar con claridad a cada generación. Pastor no cambia el contenido de la verdad, aprende nuevas maneras de transmitirla para que siga siendo comprendida y aplicada. De las cosas que me ministran de el ministro Adrián Espinosa, hombre de Dios, es su permanente declaración de en el reino de Dios no existen techos. Podemos seguir aprendiendo, creciendo, desarrollándonos. Debemos estar abiertos al aprendizaje. Un ministro que deja de aprender corre el riesgo de quedarse hablando un lenguaje que ya no se conecta con las personas a quienes sirve.
No porque el mensaje haya perdido vigencia, sino porque el mensajero dejó de crecer. Tenemos un llamado pastoral que incluye crecer continuamente. Miren, el llamado pastoral no es solo a predicar, sino a formarnos continuamente para servir mejor. Nadie recibe el ministerio completamente preparado. Todos debemos aprender a lo largo del camino. Las circunstancias pastorales exigen nuevas respuestas. Hay crisis familiares complejas, desafíos emocionales, problemas culturales emergentes, cambios tecnológicos, nuevas dinámicas sociales y preguntas éticas que antes no eran comunes. El pastor debe estar dispuesto a estudiar, investigar, escuchar y aprender para ofrecer orientación bíblica y sabia frente a estas nuevas realidades. La formación pastoral no termina en un instituto bíblico o seminario, apenas comienza allí. El verdadero aprendizaje ocurre durante toda la vida ministerial. Debemos tener cuidado de confiar solo en la experiencia. La experiencia ministerial es valiosa, pero no puede reemplazar el aprendizaje continuo. Algunos pastores, después de años de servicio, creen que ya no necesitan aprender y comienzan a repetir fórmulas antiguas para situaciones nuevas. El problema no es la experiencia, sino cuando ésta se convierte en resistencia al cambio. La iglesia se mueve en una sociedad dinámica y el pastor necesita comprender el contexto para poder aplicar correctamente los principios bíblicos. El aprendizaje permanente mantiene al pastor sensible a las nuevas necesidades del rebaño y evita que su ministerio se vuelva rígido o desconectado de la realidad. La sabiduría bíblica debe aplicarse a circunstancias actuales y para ello el pastor necesita comprender su entorno. Debemos aprender a comunicar mejor la verdad. Repito, debemos aprender a comunicar mejor la verdad. El aprendizaje no busca impresionar con conocimientos, sino comunicar mejor el evangelio. Un pastor que estudia lo hace para servir con mayor claridad y profundidad. Cada generación tiene preguntas distintas. Los jóvenes se enfrentan desafíos que no existían décadas atrás. Las familias viven tensiones nuevas. La cultura presenta valores cambiantes. El pastor debe aprender a dialogar con estas realidades sin comprometer la verdad bíblica. No se trata de adaptar el mensaje al mundo, sino de comunicarlo de forma que el mundo pueda comprenderlo. El conocimiento de presentar la palabra con relevancia y sabiduría pastoral. El aprendizaje intelectual es importante para el crecimiento espiritual. El aprendizaje pastoral no es solamente académico, incluye crecimiento espiritual, emocional y relacional. Un pastor puede tener gran conocimiento bíblico y, sin embargo, carecer de habilidades para escuchar, aconsejar y acompañar personas. Se aburren, se mortifican, no tienen la paciencia necesaria para acompañar a las personas en medio de las dificultades que éstas pueden estar pasando. El aprendizaje permanente implica desarrollar sensibilidad pastoral, madurez emocional y sabiduría práctica. Cada experiencia ministerial se convierte en oportunidad de aprendizaje si el pastor mantiene un corazón enseñable. El crecimiento intelectual debe caminar junto al crecimiento espiritual. El conocimiento sin humildad puede producir orgullo, pero el conocimiento unido
a la gracia produce servicio eficaz. Debemos aprender de otros y no caminar solos. Uno de los errores más comunes es el aislamiento pastoral. Algunos ministros creen que deben resolver todo solos y dejan de escuchar consejos o aprender de otros líderes. Dios utiliza a otras personas para enseñarnos, pastores mayores, colegas ministeriales, consejeros, líderes y aún creyentes sencillos pueden ofrecer perspectivas valiosas. El aprendizaje permanente incluye saber escuchar y reconocer que nadie posee todas las respuestas. Un pastor sabio busca mentores, escucha consejos y está dispuesto a aprender incluso de quienes sirven en contextos distintos. Leer, estudiar y mantenerse formado e informado es clave. El hábito de la lectura amplía la comprensión pastoral. No solo se trata de leer teología, sino también historia, cultura, liderazgo, consejería y temas que ayuden a entender mejor al ser humano. Pastor sirve a personas reales que viven situaciones reales. Por ello necesita comprender aspectos sociales, emocionales y culturales que afectan a la congregación. La lectura y el estudio ayudan a responder preguntas difíciles y a orientar con mayor claridad a quienes buscan ayuda. Un pastor que deja de estudiar lentamente pierde profundidad en su enseñanza. Debemos aprender de los errores ministeriales. No todo aprendizaje proviene de libros o seminarios. Muchas lecciones se aprenden en el camino, a través de errores, fracasos y decisiones mal tomadas. El pastor que reconoce sus errores y aprende de ellos, crece en sabiduría y madurez. En cambio, quien se niega a reconocer fallas, corre el riesgo de repetirlas constantemente. La humildad permite transformar los tropiezos en oportunidades de crecimiento. Los errores ministeriales, cuando se procesan con oración y reflexión, se convierten en valiosas herramientas para servir mejor. Debemos aprender a adaptarnos sin perder nuestra esencia. Actualizarse no significa comprometer la doctrina ni adoptar modas pasajeras. Significa comprender el contexto sin perder la verdad. El desafío pastoral consiste en mantener el mensaje bíblico intacto mientras se buscan nuevas formas de presentarlo a las personas. La iglesia debe permanecer fiel a la palabra, pero también debe aprender a comunicarla de forma clara en cada época. El aprendizaje permite encontrar ese equilibrio entre fidelidad bíblica y relevancia pastoral. El aprendizaje debe ser un ejemplo para la iglesia. Cuando la congregación observa a su pastor crecer, estudiar y aprender, entiende que la vida cristiana implica crecimiento continuo. El pastor se convierte en modelo de humildad intelectual y espiritual. Enseña que nadie deja de aprender en el camino de la fe. Una iglesia cuyo liderazgo aprende constantemente suele convertirse también en una iglesia abierta al crecimiento espiritual. Hay que tener presente que Cristo es nuestro maestro permanente. Jesús, siendo Señor y Maestro, enseñó constantemente a sus discípulos, pero también los condujo a procesos de aprendizaje continuo. Los discípulos aprendieron caminando, equivocándose y siendo corregidos. El ministerio pastoral sigue ese mismo patrón: aprender constantemente mientras se sirve.
Cristo sigue formando a sus siervos a lo largo del camino. El pastor que deja de aprender comienza lentamente a perder eficacia ministerial. El aprendizaje permanente mantiene el ministerio fresco, sensible y relevante. Un corazón enseñable es señal de humildad y sabiduría. El pastor que permanece dispuesto a aprender seguirá creciendo y sirviendo mejor a su congregación. Porque en definitiva, quien aprende continuamente puede guiar con mayor claridad a quienes buscan dirección espiritual. El ministerio saludable se construye sobre pastores que nunca dejan de crecer, que nunca dejan de aprender. Por otro lado, el llamado pastoral requiere de hombres que sepan relacionarse. El pastor como hombre relacional. El ministerio pastoral no se ejerce desde la distancia. Alguien ha dicho que el pastor debe oler a oveja. El ministerio pastoral no se ejerce desde la distancia, sino desde la cercanía. El pastor no ha sido llamado a dirigir programas ni a administrar estructuras, sino a pastorear personas. Y las personas no se conducen únicamente con enseñanzas, sino con relaciones genuinas. Hay que hablar con las ovejas, hay que caminar con las ovejas, hay que interesarnos en los asuntos de las ovejas y mostrarles interés en lo que a ellos se refiere. Debemos tener un acompañamiento sincero y una presencia pastoral. El ministerio, en esencia, es relacional. Jesús no formó discípulos mediante discursos distantes, sino caminando con ellos, compartiendo la vida cotidiana, escuchando sus dudas, corrigiendo sus errores y acompañando sus procesos. De la misma manera, el pastor está llamado a caminar junto a su congregación, no a la distancia, sino de manera cercana. Las ovejas no necesitan solamente un predicador, necesitan un pastor cercano que comprenda sus luchas, acompañe sus procesos y les recuerde constantemente la esperanza que se encuentra en Cristo. El pastor no pastorea multitudes, pastorea personas. Una de las tentaciones del ministerio moderno es reducir la labor pastoral a números, programas y actividades. Sin embargo, la obra pastoral se desarrolla persona por persona. La Biblia dice que el Señor es el buen pastor y conoce a sus ovejas. A cada una la conoce por su nombre. Cada miembro de la congregación vive historias distintas. Matrimonios en crisis, jóvenes confundidos, adultos cansados, familias quebrantadas, creyentes débiles en la fe y otros en proceso de restauración. El pastor no trata con estadísticas, sino con corazones. Jesús se detenía por una sola persona en medio de la multitud. Atendió a Nicodemo de noche, habló con la mujer samaritana en privado y se detuvo para sanar a un ciego ignorado por todos. El ministerio pastoral sigue ese mismo modelo. Valorar a cada persona como alguien importante delante de Dios. Lo que comprende esto, deja de ver la congregación como masa y comienza a verla como familia espiritual. Repito, el pastor que comprende esto deja de ver a la congregación como masa y comienza a verla como familia espiritual.
La cercanía pastoral es una expresión del amor de Cristo. La cercanía pastoral no es una estrategia ministerial, es reflejo del amor de Cristo. Las personas no solo necesitan enseñanza bíblica, necesitan sentirse escuchadas y comprendidas. Muchas veces una conversación sincera, una visita pastoral o un mensaje oportuno puede traer más consuelo que un sermón elaborado. La presencia pastoral transmite cuidado y el cuidado abre el corazón para recibir la verdad. Un pastor distante puede predicar correctamente, pero difícilmente logrará acompañar procesos de sanidad y restauración. La cercanía genera confianza y la confianza permite orientación espiritual. El pueblo necesita saber que su pastor está disponible, no solamente dispuesto, debe ser disponible y dispuesto a caminar con ellos en momentos difíciles. Debemos poder escuchar. Una de las mayores habilidades pastorales es el saber escuchar. Uno de los mayores dones pastorales no es hablar bien, sino saber escuchar. Muchas personas cargan dolores y ataduras durante años porque nunca encontraron a alguien que las escuchara sin juzgarlas. Qué maravilloso es relacionarse con ovejas que luego declaran con libertad: gracias, pastor, por escucharme. ¡Wow! ¿Cuánto ministra a la oveja que se le escuche? Pastor no siempre tiene que dar respuestas inmediatas. Muchas veces su tarea consiste en escuchar, orar y acompañar hasta que la persona pueda encontrar dirección en Dios. Escuchar implica paciencia, sensibilidad y empatía. Significa comprender el dolor ajeno sin minimizarlo y acompañar sin apresurar procesos. Un pastor que escucha transmite respeto y compasión, dos elementos fundamentales para la restauración espiritual. Debemos saber acompañar a nuestros hermanos en los procesos personales. Y el acompañamiento es parte del ministerio pastoral. La vida cristiana no es un evento instantáneo, sino un proceso de crecimiento continuo. Las personas llegan a la iglesia con historias complejas y procesos incompletos. Pastor debe aprender a caminar con las personas mientras Dios obra con ellas y en ellas. No todos cambian al mismo ritmo, ni superan sus luchas en el mismo tiempo. Algunos creyentes requieren acompañamiento prolongado para sanar heridas emocionales, restaurar matrimonios o vencer hábitos destructivos. El pastor debe ser paciente, recordando que él mismo también es resultado de la paciencia de Dios. El ministerio pastoral implica caminar con personas en sus momentos más difíciles y no solo celebrar sus victorias. Nos llaman por teléfono, quieren conversar con nosotros, dialogar, contarnos sus penas, también sus alegrías, transmitirnos alguna experiencia en particular que han tenido. Debemos saber escucharlas y acompañarlas. Debe haber empatía, porque la empatía es una virtud pastoral. Repito, la empatía es una virtud pastoral. La empatía permite comprender el sufrimiento ajeno y responder con compasión. Jesús se conmovía ante el dolor humano, lloró con quienes lloraban y consoló a los afligidos. El pastor no puede convertirse en un funcionario religioso que responde con frialdad ante el sufrimiento. Necesita desarrollar sensibilidad hacia las luchas humanas. Pablo habla de recordar las lágrimas de Timoteo. Comprender no significa justificar el pecado,
pero sí acompañar al pecador hacia la restauración con amor y paciencia. La empatía abre puertas que la autoridad sola no puede abrir. Debemos ser accesibles. La accesibilidad pastoral es importante. Las ovejas necesitan sentir que pueden acercarse a su pastor sin temor. Un liderazgo inaccesible crea distancia y desconfianza. Esto no significa que el pastor deba estar disponible las 24 horas del día, pero sí que mantenga una actitud abierta y cercana. Personas deben percibir que pueden buscar orientación, compartir luchas y recibir consejo cuando lo necesiten. Un pastor accesible genera un ambiente seguro dentro de la iglesia. Debe haber un equilibrio entre cercanía y límites saludables. Repito, debe haber un equilibrio entre cercanía y límites saludables. La cercanía pastoral también necesita límites saludables. El pastor no puede cargar solo todas las responsabilidades emocionales de la congregación. Debe aprender a delegar, formar líderes y establecer límites para proteger su familia, su salud y su vida espiritual. La cercanía no implica agotamiento permanente. Jesús mismo se retiraba cuando era necesario. Un pastor sano, relacionalmente, sabe acompañar sin perder su propio equilibrio emocional y espiritual. Las relaciones pastorales se basan en confianza. Miren, la confianza no se impone, se construye con el tiempo. Se forma cuando el pastor demuestra coherencia, discreción y amor genuino. Las personas necesitan saber que pueden compartir sus luchas sin temor a ser expuestas o juzgadas. La confidencialidad y el respeto fortalecen las relaciones pastorales y permiten procesos de restauración auténtica. Debemos ser personas confiables. Cristo es el modelo del pastor cercano. Jesús caminó con sus discípulos, compartió comidas, escuchó sus temores y corrigió con amor. Nunca fue distante ni inaccesible. Pastor encuentra en Cristo el modelo perfecto del liderazgo relacional, firme en la verdad y cercano en el trato. El ministerio pastoral se construye caminando con las personas, no solo hablándoles desde la plataforma. El pastor, hermanos, ha sido llamado a relacionarse con personas reales, con dolores reales y con luchas reales. No pastorea ideas, sino vidas. El ministerio fructifica cuando las ovejas sienten que su pastor las conoce, las escucha y camina junto a ellas. Porque en definitiva las personas pueden olvidar muchos sermones, pero nunca olvidarán a un pastor que estuvo presente cuando más lo necesitaba. El pastor cuida de manera integral al rebaño. El ministerio pastoral, hermanos, no se limita a la enseñanza doctrinal ni a la conducción de reuniones religiosas. Voy a repetir esto. El ministerio pastoral no se limita a la enseñanza doctrinal, no se limita a ello, ni a la conducción de reuniones religiosas. Pastoral implica cuidar personas en todas las dimensiones de su vida. Las ovejas no llegan a la iglesia como seres espirituales aislados de la realidad, sino como personas completas, con luchas familiares, emocionales, económicas, físicas y espirituales. Por ello, el cuidado pastoral debe ser integral. Pastor no solo guía la fe de la congregación, sino que acompaña procesos humanos donde se entrelazan el dolor, la esperanza
las decisiones difíciles y la necesidad constante de la gracia de Dios. El pastor comprende que la vida espiritual no puede separarse de la vida cotidiana. Las personas necesitan orientación para vivir su fe en medio de sus conflictos reales. ¿Cómo reacciona el pastor frente a las necesidades reales de las personas? Es importante. Cada congregación está compuesta por historias distintas. Hay matrimonios luchando por sobrevivir, jóvenes enfrentando confusión de identidad, padres preocupados por sus hijos, creyentes atravesando enfermedades, personas con cargas económicas y otros luchando silenciosamente con culpas y heridas del pasado. El pastor no puede ignorar estas realidades. Su tarea no es únicamente predicar desde el púlpito, sino acompañar a las personas en sus momentos de crisis. Muchos creyentes llegan al templo buscando esperanza cuando sienten que la vida se ha vuelto demasiado pesada. En ese momento, la figura pastoral se convierte en un punto de orientación y consuelo. No siempre el pastor tendrá soluciones inmediatas, pero sí puede dirigir a las personas hacia la fuente verdadera de restauración, Cristo. Debemos saber acompañar a nuestros hermanos en las crisis familiares que a veces se enfrentan. Una de las áreas más delicadas del cuidado pastoral es la familia. Las tensiones matrimoniales, los conflictos generacionales y las heridas emocionales suelen convertirse en cargas profundas dentro de la congregación. Pastor muchas veces acompaña matrimonios al borde de la separación, padres angustiados por decisiones de sus hijos o familias desgastadas por conflictos no resueltos. El cuidado pastoral no consiste en imponer decisiones, sino en guiar hacia principios bíblicos que permitan restaurar relaciones y reconstruir hogares. Acompañar a una familia en crisis exige paciencia, discreción y sabiduría espiritual. Muchas restauraciones ocurren lentamente y requieren acompañamiento constante. El pastor se convierte en testigo del dolor, pero también del milagro de la reconciliación con Dios, de cómo Dios sana relaciones quebradas. El cuidado emocional de la congregación también es importante. Muchas personas cargan heridas emocionales profundas, traumas, rechazos, pérdidas, fracasos o experiencias dolorosas que afectan su manera de relacionarse y su vida espiritual. Pastor necesita comprender que no todas las luchas se resuelven únicamente con exhortaciones espirituales. Algunas requieren tiempo, escucha y acompañamiento paciente. El ministerio pastoral incluye consolar al que llora, fortalecer al desanimado y acompañar al que atraviesa momentos de ansiedad o depresión. La iglesia debe convertirse en un espacio seguro donde las personas encuentren apoyo y esperanza, no juicio ni rechazo. Pastor guía, pero también aprende cuando es necesario recomendar ayuda profesional complementaria para el bienestar integral de la persona. La orientación espiritual es importante en medio de las luchas. Muchas crisis humanas tienen raíces espirituales: culpa, temor, falta de perdón, dudas de fe o sentimientos de abandono por parte de Dios. Hay un sentimiento de abandono que algunos sienten por parte de Dios. Dios no los ha abandonado, pero ellos tienen este sentimiento. Pastor ayuda a las personas a reencontrarse con la gracia divina, recordándoles que en Cristo hay restauración y esperanza. A veces la tarea pastoral consiste en ayudar a alguien a comprender el perdón de Dios, levantar al que ha caído o animar al que siente que ya no puede continuar. Cuidado pastoral implica dirigir constantemente hacia la obra redentora de Cristo. Hay personas que necesitan ser acompañadas cuando están enfermas o tienen familiares enfermos. Inclusive ser acompañadas cuando hay un duelo, cuando han perdido a seres queridos.
son momentos sensibles del ministerio pastoral y ocurre cuando la enfermedad o la muerte llegan a la vida de las familias. La presencia del pastor en hospitales, hogares o funerales transmite consuelo en momentos donde las palabras muchas veces son insuficientes. Acompañar en el duelo exige sensibilidad y respeto por el dolor ajeno. No siempre hay explicaciones, pero sí puede haber esperanza en medio del sufrimiento. Muchas personas recuerdan por años la presencia pastoral durante sus momentos más difíciles. Debemos asumir ese papel con gracia y misericordia. Tenemos la responsabilidad de formar comunidades que sean cuidadas y que se cuiden entre sí. El pastor no puede cargar solo con todo el cuidado pastoral. Nuestra tarea como pastores consiste en formar una comunidad que aprenda a cuidarse mutuamente. La iglesia madura se convierte en un espacio donde los creyentes se apoyan, oran unos por otros y se acompañan en momentos de necesidad. El cuidado integral del rebaño se fortalece cuando toda la congregación participa en la vida comunitaria y el apoyo mutuo. El pastor lidera, pero la iglesia entera participa en el cuidado de las ovejas. Esto es para protegernos del riesgo del desgaste pastoral. El cuidado constante de personas en crisis puede producir desgaste emocional en el pastor si no aprende a descansar y delegar responsabilidades. El ministro necesita reconocer sus límites y permitir que otros líderes, debe confiar en ellos, compartan también la carga ministerial. Jesús mismo delegó responsabilidades a sus discípulos y se retiraba para descansar y orar. Pastor que no cuida su propia salud emocional y espiritual corre el riesgo de agotarse y perder sensibilidad pastoral. Tenemos que aprender a restaurar con paciencia y gracia. No todas las personas responden rápidamente al acompañamiento pastoral. Algunos procesos requieren tiempo y repetidos intentos. Pastor debe recordar que Dios ha sido paciente con él mismo. La gracia recibida debe convertirse en gracia ofrecida a otros. La restauración espiritual rara vez ocurre de manera instantánea. Suele ser resultado de procesos acompañados con amor y paciencia. Cristo, hermanos, nos cuida de manera integral y el pastor debe aprender a cuidar integralmente a la congregación. Jesús sanó enfermos, consoló afligidos, restauró pecadores, enseñó verdades espirituales. Su ministerio fue integral porque atendió al ser humano en todas sus dimensiones. Pastor sigue ese modelo: enseñar, consolar, acompañar y guiar hacia la plenitud de vida en Dios. El cuidado pastoral no consiste solo en predicar, hacerlo bien, sino en caminar con las personas en sus luchas reales. El rebaño necesita sentir que su pastor se interesa por sus vidas y está dispuesto a acompañarlos en cada etapa. Porque al final, el ministerio pastoral no se mide por la cantidad de sermones predicados, sino por la cantidad de vidas acompañadas hacia la restauración y la esperanza en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor modelo para nosotros. Y nosotros como pastores nos convertimos en modelos visibles para otros. El ministerio pastoral no se limita a lo que el pastor enseña desde el púlpito. Se expresa sobre todo en la vida que vive fuera de él. La congregación escucha sus mensajes o dos veces por semana, pero observa su conducta constantemente. Por ello, el pastor no solo comunica verdades, se convierte en un modelo visible de la fe que predica. Las ovejas aprenden tanto por observación como por instrucción. Miran cómo su pastor trata a las personas, cómo responde ante la presión, cómo enfrenta los conflictos, cómo maneja el éxito y cómo atraviesa las dificultades. Cada gesto, cada reacción y cada decisión transmiten un mensaje silencioso que puede fortalecer o debilitar la fe de quienes lo siguen. El pastor
quiera o no, se convierte en referencia espiritual para la congregación. Por eso su vida debe reflejar coherencia entre lo que enseña y lo que practica. La autoridad del pastor nace de su testimonio. La verdadera autoridad pastoral no proviene del cargo ni del reconocimiento institucional, sino del testimonio de vida. Una congregación sigue con confianza a un pastor cuya vida respalda sus palabras. Cuando existe coherencia entre mensaje y conducta, la enseñanza adquiere credibilidad. Pero cuando el comportamiento contradice el mensaje, la autoridad moral se debilita y la congregación experimenta confusión. El pastor no es perfecto, pero debe ser íntegro. Puede cometer errores, pero su vida debe mostrar un compromiso sincero con la transformación que predica. La autoridad espiritual se construye lentamente mediante una vida consistente delante de Dios y delante de las personas. Existe una influencia silenciosa a través del ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, palabra, fe y conducta. Sé ejemplo en palabra, fe y conducta. Muchas enseñanzas no se transmiten desde el púlpito, sino desde la vida cotidiana. La manera en que el pastor responde ante críticas, maneja frustraciones o trata a su familia, se convierte en lección para quienes lo observan. Un pastor paciente enseña paciencia sin necesidad de predicar sobre ella. Un pastor humilde comunica humildad sin mencionarla. Un pastor respetuoso forma creyentes respetuosos. La congregación observa cómo el pastor trata a su esposa, cómo corrige a sus hijos, cómo responde a quienes lo contradicen y cómo enfrenta injusticias. Todo ello comunica valores espirituales. El ejemplo pastoral tiene un poder formativo que supera muchas palabras. Por eso, la vida privada y la vida pública son importantes. Uno de los mayores desafíos pastorales es mantener coherencia entre la vida pública y la privada. El peligro surge cuando el pastor muestra una imagen espiritual en público mientras su vida personal se deteriora. La integridad implica ser la misma persona en el púlpito y en el hogar, en la iglesia y en la intimidad. La autenticidad genera confianza. La doble vida produce crisis espirituales y ministeriales. La familia pastoral suele ser la primera en sufrir cuando el ministerio absorbe completamente al pastor. Sin embargo, un pastor que descuida su hogar pierde una de las áreas más importantes de su testimonio. La congregación necesita ver que el evangelio funciona primero en la vida del pastor y en su familia. Nuestro carácter va a ser probado en los momentos difíciles, porque la verdadera naturaleza del liderazgo pastoral se revela en tiempos de presión, cuando surgen críticas, conflictos o crisis. La reacción del pastor se convierte en enseñanza viva para la iglesia. Un pastor que responde con serenidad transmite seguridad. Uno que reacciona con enojo o resentimiento puede generar división y confusión. Las dificultades son inevitables en el ministerio, pero cada crisis ofrece oportunidad para demostrar madurez espiritual y confianza en Dios. La congregación debe aprender a enfrentar sus propias pruebas, observando cómo su pastor enfrenta las suyas. Que la gente aprende por el ejemplo. El liderazgo puede ponerse en peligro cuando no hay coherencia. Cuando el liderazgo pastoral pierde coherencia, las consecuencias pueden ser profundas. Las personas pueden sentirse traicionadas o confundidas si descubren conductas contradictorias en quien consideran su guía espiritual. El pastor no debe vivir bajo presión de perfección, pero sí bajo compromiso de integridad. La humildad para reconocer errores y pedir perdón fortalece más que la apariencia de perfección. Un pastor transparente genera confianza.
Uno que oculta debilidades corre el riesgo de producir escándalos mayores. La integridad protege tanto al ministro como a la congregación. Podemos enseñar a través del servicio. El ejemplo pastoral también se manifiesta en la disposición para servir. Un pastor que sirve humildemente inspira a la iglesia a servir. Jesús enseñó el liderazgo lavando los pies a sus discípulos. El pastor sigue este modelo cuando participa, ayuda y se involucra en la vida de la iglesia sin considerarse superior. Cuando la congregación ve a su pastor dispuesto a servir, entiende que el liderazgo cristiano no se trata ni se basa en privilegios, sino en entrega. Servicio pastoral no debe ser solo enseñada, sino práctica y visible. Nosotros influenciamos a nuevas generaciones. Los jóvenes y niños observan al pastor con referencia espiritual. Es su referencia. Su conducta puede inspirar vocaciones, fortalecer la fe o en algunos casos generar desilusión. Un pastor coherente puede marcar la vida espiritual de una generación entera. Muchos líderes actuales recuerdan a un pastor que los inspiró mediante su ejemplo. La influencia pastoral trasciende el presente y alcanza generaciones futuras. Estos son elementos que espero podamos nosotros tener presente la forma de cómo nosotros desarrollamos nuestros ministerios. Dios quiere que podamos nosotros comprender que hay un trabajo que hacer, pero hay una forma de hacerlo. Debemos hacerlo a la manera de Dios. Dios quiere que trabajemos, que nos ocupemos en el ministerio con temor, con reverencia, haciendo nuestra parte y viviendo acorde con los principios divinos, entendiendo que dependemos de su gracia, de su misericordia, de su favor. Pero debemos tener una posición clara en cuanto a este llamado. El pastor ve por las ovejas, su vida da por ellas. Ese es el corazón de un pastor llamado por Dios. Que Dios nos ayude a entender estas verdades, a vivirlas, a practicarlas, a asumirlas en la confianza de que Dios nos sostiene y fortalece. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar ahí y estar dispuesto a aprender. Que Dios los bendiga. Amén.